Caroso y Narizota me festejaron el cumpleaños de 4 en mi casa, en vivo. Y el profesor Narizota me regaló un libro que se llamaba La Escuela Encantada. Y ese fue el primer libro que yo leí yo por mí misma. Que es un libro hermoso de una hada que entra a una escuela y pervierte la institución, digamos, y la encanta y da vuelta a todo el funcionamiento normal de esa escuela. Ese es el primer libro que recuerdo haber leído. Después, Elige tu propia aventura, que justo estábamos hablando recién, es una saga que seguía muy de cerca. Tenía un hermano varón muy fanático de Asterix, de Tintín, de bueno, todo ese mundo de las historietas que también seguí bastante de cerca. Y a los 9 años en mi diario escribí que quería ser escritora, no sé por qué, y empecé a escribir poemas cortos. Y bueno, supongo que ahí una decide un poco su destino. Siempre escribí, lo que pasa es que cuando decidí estudiar filosofía, todo lo literario lo dejé un poco interrumpido, ¿no? Porque la filosofía tiene una demanda de lectura muy, muy grande. Pero como paralelamente empecé a trabajar como periodista y empecé a entender que cualquier cosa que una escribe es literatura, incluso el periodismo, ahí permanentemente tenía como activado ese músculo de la escritura, que al ser periodista ya hace 20 años nunca dejó de funcionar. Es el único músculo que tengo vibrante, porque los demás no los practico, no los hago ejercitar. Entonces diría que no, que la filosofía me hizo leer mucho, tener como 6, 7 años en Puan de mucha lectura, pero la literatura estuvo siempre, digamos, por ejercitarla en el periodismo, o después porque empecé con talleres a los 27, 28 años y ya nunca dejé de escribir ficción. Las rusas no es un libro que fue pensado como libro. O sea, Las rusas son cuentos de muchos años que yo escribí, algunos en el 2007 y otros en el 2015, no sé. Y ahí después, viéndolos con Marina Yuksuk, que es editora de Rosa Iceberg, con Tamara Tenenbaum y con Emilia Arbeta, ella les dio, ¿no? Vio todos mis cuentos, leyó todos mis cuentos y vio como un libro con una continuidad y con un personaje que, como decías vos, podría ser ese mismo personaje que primero es una niña y después entra en la adultez y tiene como varios destinos, ¿no? En esos cuentos que son cada una distinta, pero que podrían ser la misma. Luna Plutón es un libro de poesía que empecé a escribir cuando fui mamá en el 2013. Es como un diario de puerperio, un diario desesperado de un puerperio complejo, de una maternidad solitaria, de una maternidad con una vuelta al hogar materno mío, donde yo tenía mi pequeño búnker y mi hijo y yo estábamos ahí como de visita, ¿no? Como en esa especie de nomadismo que tuvo mi primer tiempo de la maternidad. Y ahí escribí Luna Plutón. O sea, Luna Plutón es como la condensación de esos primeros meses de maternidad muy complejos, de no dormir. Yo tuve un puerperio muy maníaco, muy acelerado. Y la poesía diría que me salvó de la locura. Después, sí, a lo largo de los años, de los primeros años de mi hijo, fui escribiendo algunos poemas más, pero sin pensar en un libro. De nuevo fue el encuentro con el editor, con Pablo Gabo Moreno de Caleta Olivia, el que me dijo, ahí hay un libro, y entonces armamos una secuencia, pero casi todo fue escrito en 2013. Mucho más grande de lo que yo pensaba, muy intenso, pero a la vez un alivio de que la visibilidad llegue a mi vida en relación a la literatura propia, la literatura en primera persona. Si bien ya había publicado, como decís vos, en antologías, formé parte del colectivo Máquina de Lavar, que publicamos también todas juntas, pero bueno, esto era más mío, más personal, y también toda esa presión la sentí cuando se publicaron los libros, y ese estrés porque sean bien recibidos, porque gusten, porque interesen, porque circulen.
en un momento en que la gente no está comprando libros, que el mercado editorial está tan complejo, que el país está tan difícil, que mi propio trabajo como trabajadora de prensa está en riesgo permanente, está precarizado. Bueno, fue muy movilizante, la verdad es que nunca hubiera pensado que fue azaroso que se publicaran los dos con tan pocos meses de diferencia, pero bueno, fue así, estuvo bien y estoy contenta. Puede ser que haya sido, o sea, porque ser madre, yo decía, es en mi caso, ¿no? Como ser madre fue como parir en el desierto, como sentir una soledad muy grande. Entonces sí, publicar fue como una especie de manifiesto contra esa soledad, ¿no? Como decir, bueno, yo abro este juego y quien pueda tomar esas palabras para sentirse menos sola en esos procesos tan complejos como son los primeros meses de ser madre, bienvenidas que allí estén, ¿no? Que estén disponibles, que las palabras sean como objetos que entran en la vida de una persona y las pueden modificar un poco. Incluso algo que me dicen mucho y que me gusta es que Luna Plutón te da ganas de escribir, ¿no? Como te da ganas de agarrar la hoja y empezar como a calentar la muñeca, no sé. Y eso me encanta porque a mí me pasó con un montón de otras poetas, por ahí no en relación a la maternidad, pero sí como esa excitación por el poema, perderle un poco el respeto al corte de palabras, a la rítmica, a la métrica, ¿no? Como todos esos atributos de la poesía que ya no sé, a mí no me interesan. La poesía es más un juego, ¿no? La poesía me acompaña todo el tiempo. Yo salgo de acá y escribo un poema pequeño. O sea, esa es como mi forma en la que me siento más cómoda. El cuento para mí tiene una idea y requiere un sentarse y un desarrollo. Y la poesía también, pero aparece o emerge de un modo más lúdico, más relajado. Yo disparo todo el tiempo frases que después son pequeños poemas o poemas que después se hacen más largos, pero me siento más cómoda en la poesía, sin duda. Me siento más yo en la poesía. Los cuentos sí me exigen un esfuerzo que la poesía por ahí no me exige. Es un momento súper difícil de la industria editorial. De hecho, bueno, tanto mis editoras de Rosa Iceberg como Gabo de Caleta Olivia me dicen, ¿no? Como todo lo que están sufriendo, la edición autogestiva, independiente, de pequeño mercado, me parece que está sufriendo un montón y que en muchos casos está en riesgo, ¿no? O sea, y que es una pura militancia. Eso es algo que yo celebro un montón, pero que a la vez me provoca mucho sufrimiento pensar que estas pequeñas editoriales están en riesgo, pero sí están en riesgo, ¿no? Evidentemente los costos de los libros en poquísimos meses se dispararon y eso hace que sea mucho más difícil acceder a un libro y que además una elija como muy puntualmente qué comprar. Por lo tanto lo veo, qué sé yo, lo veo como veo el país, no sé, como una bruma, no sé qué va a pasar con eso, pero como siempre vamos a sobrevivir, porque quienes escribimos vamos a seguir escribiendo, digo, escribiremos fanzines, escribiremos en otros formatos, pero me duele mucho que el libro particularmente y que quienes apostaron a ser editoriales chicas e independientes sufran tanto este momento.